Hoy quiero contaros la historia del caput mortuum, un pigmento que desde su nombre ya resulta inquietante. En latín significa cabeza muerta o residuo inútil. Nació de los experimentos de los alquimistas. Mientras buscaban fabricar oro, al final del proceso quedaba un polvo rojizo, algo terroso, que para ellos no tenía ningún valor. Lo despreciaban como fracaso, pero paradójicamente ese residuo terminó convirtiéndose en un pigmento con mucha historia. Entre los siglos XVI y XIX hubo en Europa un comercio muy activo de momias egipcias. Se importaban, se trituraban y se vendían tanto para medicina como para pintura. De ahí nació el pigmento conocido como Mummy Brown, pariente cercano del caput mortuum. Se decía que en sus versiones antiguas tenía una transparencia preciosa, perfecta para veladuras. Fue muy apreciado por pintores como Delacroix, Martin Drolling y también por varios prerrafaelistas. Pero este pigmento también arrastraba sus sombras. Al descubrir de qué estaba hecho realmente, muchos artistas se escandalizaron. Una de las anécdotas más célebres es la de Edward Burne-Jones, que, horrorizado al saber que su Mummy Brown contenía restos humanos, decidió enterrar su último tubo en el jardín, con un pequeño ritual funerario. Con el paso del tiempo, el comercio de momias se agotó y el pigmento real dejó de fabricarse. Hoy lo que conocemos como caput mortuum es un óxido de hierro sintético, mucho más estable y duradero, pero sin la transparencia de aquellos pigmentos antiguos. Más allá de su procedencia, el caput mortuum siempre ha tenido un poder simbólico. Su tono oscuro se utilizó para pintar túnicas monásticas, escenas religiosas y figuras cargadas de misterio. Representaba lo efímero, la muerte y la espiritualidad, pero también tenía un atractivo poético, literario y hasta esotérico. Así que este color, nacido como un desecho alquímico, convertido en objeto de comercio y venerado por artistas, es también un recordatorio de la relación entre arte, historia y misterio. Y hoy, cuando lo uso en un retrato monocromo, siento como si cada pincelada conectase con ese pasado, con los alquimistas que lo despreciaron, con los pintores que lo valoraron y con ese simbolismo profundo que lo mantiene vivo siglos después. Y bueno, espero que os haya gustado la historia de este color y porfa, decidme en comentarios cuál es vuestro color favorito y por qué. Y si os gusta saber la historia que hay detrás. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.